La construcción del Estado en Chile, 1800-1837, el libro recientemente lanzado. Editorial Debate, Gabriel Salazar, no hace falta presentarlo mucho, Premio Nacional de Historia. Gabriel, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí todavía bien, podríamos decir. ¿Cómo todavía? Aquí, requete contra bien. Considerando el tiempo, el clima, la pandemia, todo, y la edad. Pues, todo se suma para decir todavía. A ver, yo voy a agregarle usted hace clases presenciales en la Universidad de Chile, o sea, usted está como muchos quisieran estar, moviéndose de su casa a la universidad, hace clases con los muchachos, o sea, como lechuga, diría alguien, ¿no? Pero en fin. Sí, bueno, todavía estamos en la FE, en la Facultad de Economía y Negocios, Sí. con clases presenciales en parte y online la otra parte. Pero mientras dure la energía y las ganas, ¿no? Y la vocación, si tú quieres, hay que seguir trabajando. Sí, sin duda. Aportando además con libros tan interesantes que cuando yo empecé a darle vuelta y a leerlo, que reconozco no completo no leí, pero muchas partes que me gusta mucho la historia, me entretiene. Un personaje en la historia, no voy a decir que olvidado ni mucho menos, pero no sé si tan relevado en una obra tan intensa que el general Ramón Freire. Qué interesante el papel que tiene antes de, en la época de la anarquía, dice usted, antes de Portales y toda su herencia al Chile después. ¿Por qué se decide hablar de este personaje a la luz de lo que vamos a hablar después de actualidad también, que tiene mucho que ver? ¿Por qué Freire? ¿Qué papel juega Freire allí? Sí. Bueno, hay que considerar que lo que se llama el proceso de independencia, tan famoso, ¿no? Del cual se habla casi exclusivamente así, independencia, en rigor fueron dos fases, ¿no? Y dos procesos distintos. Porque una fue la independencia en el sentido de ruptura con España, ruptura con el antiguo régimen del absolutismo, todo aquello. Y por otro lado, otro proceso distinto, con otra naturaleza, digamos, es la construcción del Estado nacional, que para la época era una novedad, porque los estados europeos fueron construidos por los reyes absolutos, Claro. con sus ejércitos, qué sé yo, etcétera, etcétera, tomándose de Dios, digamos, ¿no? El Dios cristiano, para decir que la soberanía emanaba de Dios, pasaba por ello, Para el y pueblo. de ahí se proyectaba, ¿verdad?, a los súbditos. Claro. Acá, en cambio, se debió construir un Estado nacional, no bajándolo de los reyes ni de Dios, sino que de los pueblos, es decir, de las comunidades de colonos que existían en el país, que eran como 40 o 50 en la época. Pero no se dio mucho, según leo. ¿Cómo? Perdón. No se dio mucho ese poder que emergiera desde el pueblo. Usted más bien lo sitúa en la oligarquía, en las élites, que se quedaron más con el poder, ¿no? Eso es lo que dice la historia tradicional. Ya. En ese libro comenzamos a descubrir precisamente, y después continuamos desarrollando, que la construcción de estados la iniciaron los pueblos, ¿no? Y el punto de arranque fue la rebelión ciudadana, la revolución ciudadana, si queremos decir, ¿no?, que derribó la dictadura de O'Higgins. Fueron los ciudadanos los que derribaron esa dictadura, ¿verdad? Y exigen a cambio una asamblea constituyente para que el pueblo, expresando su voluntad soberana en un texto constitucional, construyera el Estado nacional, que era una novedad. Porque, vuelvo a repetir, los estados europeos eran producto de la acción de los reyes absolutos. Entonces, en América en general, del norte y del sur, los estados surgen por acción de las bases, de las comunidades locales, de los cabildos. En Estados Unidos, de los estados, que eran como decir, las comunidades locales también. Entonces, por eso es que el proceso de construcción de Estado, así se llama el libro, Sí. es un proceso que se inicia desde la base ciudadana, desde los pueblos, desde los cabildos, ¿no? Y la caída de O'Higgins, su derrocamiento, porque fue un derrocamiento, obedece a la acción de esos pueblos y de esos ciudadanos. Es un proceso muy lindo. Entonces, en ese contexto surge la figura de Ramón Freire. Que Ahí siempre en todas las cartas que usted menciona y en sus discursos y en sus escritos, hace mucha mención a la representación del pueblo, que él se siente un representante muy del pueblo. Y en plural, de los pueblos. De los pueblos, buen punto. Sí, Pero ¿verdad? está muy presente en su texto.
Claro, como si dijéramos ahora las comunidades constituyentes de base en el proceso actual. Eso. Entonces, la figura de Freire destaca porque él, además de ser un general victorioso, ganó todas las batallas menos la última, desafortunadamente, la del Ircay. Todos los combates y batallas donde se comprometió, y él dirigía sobre todo la caballería, las ganó. Y peleando en la vanguardia, no desde atrás como Napoleón, sino en la vanguardia. Entonces, era un general muy prestigioso, muy amado por el pueblo, muy amado por sus soldados, al revés de los otros generales que se mencionan para la independencia, O'Higgins, Carrera, que prácticamente no ganaron batalla, y por eso sus soldados no lo consideraron como sus grandes héroes o protectores. No los siguieron, no los veneraron. Es una gran diferencia entre el apoyo que tenía Freire en sus propios soldados y O'Higgins. Recordemos que O'Higgins en su cara, en la Plaza de Armas de Santiago, los soldados, los oficiales, le dijeron: nosotros estamos con los pueblos y no con usted. Ahora, eso lo que obligó a la abdicación de O'Higgins, ¿no? Sí. Ahora, después de eso viene justamente la derrota en la batalla del Ircay y viene un periodo que, pasando más rápido, yo voy a usar, en virtud del tiempo, que lo representa mucho Portales y ese genio de Portales y el orden. ¿Hay un Chile o hay una oligarquía que usted narra aquí que se asusta con esa deliberación de los pueblos y que establece, y hasta hace muy adelante, según usted, ese principio del orden que manda a Chile en la construcción que viene luego? Bueno, hay un tema complejo que tiene que ver, yo diría, con el meollo, valga la palabra, de la historia política de Chile. Lamentablemente no se ha presentado como un problema, sino que como una definición. Portales ordenó a Chile, punto. La historia de Chile comenzó y terminó, por así decirlo, con Diego Portales, por el orden que él estableció después de la batalla del Ircay, claro, con una tiranía terrorista. Es el nombre verdadero que se le debe asignar a eso, ¿no? Pero lo que se oculta con esto es que el movimiento que estamos recién señalando, de los pueblos locales, de las comunidades locales, de los cabildos locales, provinciales, que querían construir un Estado, llamémoslo así, descentralizado, centrado en la producción, no en el comercio, democrático, donde todos los cargos eran electos y donde la soberanía existía en la asamblea local del cabildo. Ese proyecto fue destruido por Portales. Entonces, Gabriel, no se habla. Vino mal. No, Gabriel, preguntarle si, claro, usted le pone nombre, le pone cara de Portales y muchos historiadores lo han hecho, ¿no es cierto?, para adorarlo, para criticarlo, es una figura muy central en la construcción de ese Chile. Hacia adelante, ¿cuánto se heredó? Y le diría yo hasta el día de hoy, de esa característica de Portales y sus formas. Porque vienen los tres gobiernos conservadores, pero después vienen los liberales, con Pérez, qué sé yo, y siguen exactamente igual, sigue operando la lógica del orden, por así decirlo. Lo que Edwards le llamaba el Estado en forma. Sí, sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que el movimiento ciudadano que derribó Higgins, que destruyó el monopolio comercial de Portales, que convocó a asambleas constituyentes, el estanco y que del tabaco, terminó por redactar la Constitución de 1828, que más que una constitución liberal, como dicen todos los historiadores, fue una constitución comunera, porque estableció la primacía del cabildo en la construcción del Estado. Era la piedra angular del Estado, era el cabildo local. Por tanto, la comunidad local. Ese era un movimiento mayoritario, de acuerdo al propio Barros Arana, que no tenía nada de comunero, sino de liberal portaliano. De acuerdo a Barros Arana, los 2/3 del electorado o de la base política, digamos, existente en el tiempo, pertenecían a este movimiento que estoy describiendo y que encabezaba Freire. Entonces, ese movimiento fue aplastado militarmente en Lircay, Bulnes, Portales, reafirmado después por Manuel Montt, con características de tiranía. Tiranía, tal cual, no puedo entrar en detalle acá porque es muy largo, ¿no? Pero eso significó
que el movimiento mayoritario que fue derrotado militarmente, que fue, digamos, ametrallado y excluido de todas partes, no murió, pues. No murió en Lircay. Políticamente no murió. ¿Y dónde renace? ¿Dónde lo ve usted aparecer? Quedó más vivo que nunca. Quedó más vivo que nunca. Te puedo decir que entre 1830, Lircay comienza a portar a gobernar. Y 1837 hubieron 12 motines militares encabezados por los oficiales del ejército patriota que ganó la independencia. Porque el ejército patriota que ganó la independencia, una vez que se deshizo de O'Higgins, se hizo, por decirlo así, democrático, partidario del pueblo, de la soberanía popular, y apoyó la Constitución del 28. Entonces, cuando entran Portales, estos oficiales que fueron dados de baja por Portales, que fueron como 300, organizan un motín militar contra Portales tras otro, 12. Y en 1837 sublevan toda la guarnición militar en Quillota que iba a ir a Perú. Portales lo estaba mandando a Perú para someter el mercado peruano. Se rebela contra Portales y lo fusilan. Por tirano. Claro. Por tirano. Eso se oculta, no se dice en la historia corriente. Y los oficiales de ese ejército, que eran de formación patriota, digamos, ya digo, el ejército patriota era democrático, hicieron una asamblea, como que dice una convención, una asamblea de todos los oficiales de la guarnición de Quillota, y en esa asamblea acordaron apresar a este Portales porque había establecido una tiranía, había abolido la democracia en Chile, etc. Avancemos, Gabriel, un poco en la historia, más allá de la primera mitad de ese siglo, y qué pasa hacia adelante. Estos movimientos populares que ve usted, o de fuerzas militares que representan a los pueblos, ¿emerge eso o el peso de la noche de Portales dura hasta cuándo? Siguió emergiendo. ¿Dónde? Porque ¿en qué momento lo recuerda usted? La guerra civil del 37 que fusiló a Portales. Sí. Placilla, Concón y Placilla. El único tiranicidio que hemos tenido en Chile, la rebelión cívico-militar del 37. Otra rebelión en el 48, de la época de Bilbao y compañía. Otra rebelión general sometida a sangre y fuego el 51. Otra el 59. Pensemos en la guerra de pacificación de la Araucanía, del 60 al 82, contra la soberanía del pueblo mapuche. Recordemos la guerra del 91, cuando José Manuel Balmaceda convoca una asamblea constituyente para reponer la constitución de 1828, otro ejército mercenario, guerra civil, siempre ganó el ejército de Portales, o mejor dicho, de la aristocracia de Santiago. Fueron 6 guerras civiles ante 6 veces que la ciudadanía se rebeló contra la Constitución del 28. O sea, usted aquí... del 33, para reponerla del 28 a través de una asamblea constituyente libremente electa. Usted con esto... Estos son los ejemplos que da para explicar en su libro en alguna parte que, a su juicio, es un mito esto de la estabilidad democrática de Chile, digamos, de toda su historia. Absolutamente. Porque es absurdo decir que Chile fue un ejemplo de estabilidad desde 1830 a 1925, en circunstancias que hubieron 6 guerras civiles que se iniciaron para cambiar ese orden. 22 masacres de trabajadores hasta 1925. O sea, en total tienen más de 30 y tantas reacciones violentas contra el pueblo que quería cambiar esa constitución, establecer una asamblea constituyente, reponer la constitución del 28. Entonces, eso es estabilidad. ¿Cuánto de toda esa historia que está no. En estos pocos minutos, Gabriel, que nos ha narrado su visión de estos levantamientos permanentes de Chile hasta el 25, en fin, desde la historia de la creación del Estado de Chile, después de la independencia, ¿cuánto de todo eso usted lo podría proyectar y qué lo puede proyectar en lo que estamos viviendo hoy, en esta asamblea o en esta convención constitucional? ¿Y cómo lo está viendo en particular? Podríamos decir, ¿no es cierto?, que toda esa lucha que duró un siglo, por lo menos hasta 1891, ¿no? Desde que derriban a O'Higgins del 20 hasta el 91, que también derriban a Balmaceda allí, fue un siglo en que el pueblo chileno
entendiendo por pueblo a la juventud oligarca liberal, a los artesanos, a los pueblos mestizos, a los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo mapuche, que se unieron para cambiar la constitución ilegítima del 33 y convocar una asamblea. Duró un siglo y eso quedó en la memoria. ¿Cuándo se perdió esa memoria? A comienzos del siglo XX. Y la historia no la contaron como yo la estoy contando acá ahora. La contaron como que Portales, el orden portaliano, el orden ejemplar que duró hasta el año 25, una constitución que duró casi 100 años, orgullo de América. Ese es el cuento que nos ha llegado a nosotros y que está reflejado en todas las estatuas que todas las ciudades chilenas tienen. De Portales, de O'Higgins, de San Martín, de Manuel Montt, de Antonio Vara, etcétera, ¿no? Que son los héroes de un régimen ilegítimo que duró 100 años, pero a costa de casi 20 guerras civiles, ¿no? o masacres de trabajadores. Entonces, por eso que hacia 1930 y hasta, digamos, hasta el día de, digamos, el caso 2011, el pueblo chileno no tenía memoria, no sabía que era soberano, no sabía que había una asamblea constituyente, no sabía lo que es el poder constituyente, no sabía organizar una asamblea constituyente. Esta convención, Gabriel, de estos 2 últimos años, ¿son herederos de alguna manera de toda esta historia que usted nos narra del siglo XIX? Curiosamente interesante eso, porque en el 15 de noviembre los políticos, una montonera de políticos, por eso el nombre que hay que darle, ¿no? Una montonera de políticos corre a medianoche para organizar lo que ellos llaman el Acuerdo por la Paz. Y en el fondo para organizar una convención constitucional, no una asamblea constituyente, ¿no? Para darle salida a esta movilización ciudadana. Para canalizar el proceso constitucional según Fernando Atria, que eso permitió canalizar lo que estamos hoy día. Pero por los políticos y para el servicio de los políticos. Por algo le pusieron convención constitucional y no asamblea constituyente. En el siglo XIX, el pueblo luchó por asamblea constituyente que el mismo pueblo debía y quería organizar. En cambio, Portales, y no tanto Portales, pero toda la élite que entró a gobernar con él, organizó en el año 33 lo que llamaron una convención constitucional. ¿Por qué la llamaron así? Porque se elegían los diputados para esa convención, se elegían los diputados, entre los mismos parlamentarios. Eran todos de Santiago, dice usted aquí. Eran todos de Santiago. La clase política de Santiago designó la mitad de esa convención. Y la otra mitad se eligió en elección abierta. Pero los candidatos que se eligieron para votar por ellos, a todos se les llegó una cartita, una misiva, de los vencedores del IRCAI, o sea, la oligarquía de Santiago. Usted está habilitado, señor, para postular a esta convención. Y votaron por ellos, por eso es que la convención constitucional era puros políticos, puros oligarcas de Santiago. Pero no es esto lo que estamos viendo en la convención de actual, ¿no? Es bastante plural, es diversa, es equitativa entre géneros, es súper distinto a lo que usted me está narrando, ¿o no? Lo que estamos viendo en una convención de hoy. ¿Por qué es convención constitucional? Porque en rigor esto lo organizaron los políticos. Ellos dicen, canalizaron, dice Atria. ¿Pero es malo el resultado de lo que estamos viendo? Rayaron la cancha, ¿no? Y lo que es muy importante, que los diputados, los delegados que van a una asamblea constituyente, el pueblo en el siglo XIX, cuando hizo eso, por ejemplo, el año 1828, nombró diputados, pero al mismo tiempo, cada de esos diputados para ir a esa asamblea llevaba un mandato ciudadano. A usted lo nombro para que allí defienda este principio, esta forma de Estado. Si usted no lo cumple, se aplicaba el principio de revocación, se le quita el cargo y se le juzgaba. Es muy distinto elegir gente con mandato a elegir gente sin mandato, como el caso de esta convención, ¿no? Entonces, claro, ahí se eligió un porcentaje de políticos, que se sabe. Y la de hoy, Gabriel, me encantaría en estos minutitos que me quedan su mirada de esta convención actual. ¿Sí? Ya, bueno, lo que estoy diciendo. Es una convención constitucional que, claro, hecha por los políticos, pero teniendo que ceder a una presión ciudadana récord.
en la historia de Chile, que no podían sino oírla, escucharla y aceptar su mandato. Pero ellos, el mandato lo organizaron ellos, no el pueblo. Y una convención, por tanto, que responde a la demanda ciudadana, pero toda su organización, los reglamentos, el quórum, ya que no se debe discutir la cuestión de los tratados comerciales internacionales, lo impusieron los políticos. Y ellos mismos participan como políticos. Pero el como 80% de la ciudadanía apoyó la propuesta de los políticos, ¿qué dice usted? Bueno, de hecho la ciudadanía apoyó un 80% para que hubiera un cambio constitucional. Yo creo que eso es lo que es más importante. Las dos cosas Ahora, las aprobó. La cuestión de los 2/3 la impusieron ellos, cosa que casi imposibilita cambiar los pilares fundamentales del modelo neoliberal. Gabriel Salas, sí, requieren más de los 2/3 y es difícil alcanzar. Usted ve la votación de ayer o de hoy, de ayer, Enrique. De ayer, los 2/3. La subcomisión quedó clarito. De los régimen. políticos, Atria, los partidos socialistas y la derecha, por supuesto, y la señora Cubillo, por supuesto, votaron hay que reimponer los 2/3. Y esta dirección de la convención tiene que durar solo 6 meses y que hay que cambiarla, porque se revela que no les gusta, porque mal que mal esta convención, así y todo, que fue manipulada desde arriba por los políticos, ha tenido un movimiento, digamos, mucho más radical de lo que pudo haberse esperado. El hecho de que esté precisamente una líder mapuche ahí dirigiendo esto es sumamente decidor, diría yo. Y muy Entonces, simbólico. claro, ahora tiene que haber una oposición a este, y esta convención se va a encontrar con una oposición creciente. Los políticos ya están mostrando su colmillo, lo mostraron en esta subcomisión. Bueno, vamos a verlo, Gabriel, vamos a verlo en el plebiscito de salida, que es de voto obligatorio, a ver si los pueblos estiman que lo que proponen, usted dice que hay arreglín de alguna manera, dice que está maqueteado con la cancha prerrayada. Si a la ciudadanía o a los pueblos no les gusta, va a poder rechazar lo que nos proponga esta convención, pues. De ser así, claro, por supuesto. Por eso y ahí vamos a ver. se va a generar un conflicto bien interesante. Interesante. Gabriel Salazar, siempre interesante conversar con usted, siempre se hace corto el tiempo. Construcción del Estado de Chile, 1800-1837, editorial Debate. Gabriel, muchísimas gracias por esta conversa, por este tiempo, como siempre. Gracias a ti. Que esté muy bien. Agregar solamente que esta es una reedición. La versión original es el 2005. Perfecto. Cuando ya estaba más o menos previendo para dónde iba el proceso histórico en Chile. Por eso lo publicamos, ¿no? Y esta es una reedición, naturalmente, para encajar con los tiempos actuales. Encaja mucho con los tiempos actuales. Gabriel, buenas noches y gracias. Gracias por la invitación y que esté muy bien. Mucho ahí nos gusto. vemos. Nos vemos. Pausa y volvemos.